Bueno, hermanos y hermanas, muy buenas noches. Que Dios les bendiga grande y poderosamente en en esta noche de sábado. La verdad me siento muy contento, agradecido con el Señor primero por el privilegio que nos permite poder compartir con todos ustedes en esta nochecita, a esta hora del día. Seguimos dando continuidad a lo que son los estudios bíblicos. Payo, saludos y bendiciones para ti allá en Puerto Rico. Espero que estés muy bien. Es un privilegio que estés acá con nosotros y va a ser un privilegio aún más grande cuando te podamos tener acá en este grupo también transmitiendo algunas noches de adoración, no sé, algo por ahí creo que podemos trabajar también para la gloria y honra del Señor. Les quiero comentar, es un talento tremendo, una voz privilegiada que el Señor le ha entregado y un ministerio muy muy lindo el que tiene nuestra hermana Daniela Caraballo, que esperamos realmente muy pronto tener el privilegio de verte por acá adorando al Señor en el segmento Noches de Adoración. Eso va a ser algo muy especial. Les cuento, aprovecho para darles el informe también. El día de hoy pues estuve escribiendo, enviándoles unos mensajes de invitación ya a algunos adoradores y los cuales esperamos la respuesta, las confirmaciones para poder dar inicio con el segmento Noches de Adoración los días miércoles a partir de las 9 de la noche, hora de Guatemala, hora de Colombia y Panamá 10 de la noche y hora de Chile 11 de la noche. Así que pendientes que algo poderoso y especial es lo que viene. El Señor ha estado abriendo muchas puertas y tenemos que estar expectantes. Bien, no quedarnos estancados, sino es bueno siempre ser visionario, pedirle al Señor su respaldo y que Él sea el que nos lleve de aumento en aumento, como lo dice su palabra. Bendiciones a todas las personas que se están conectando a esta hora de la noche en este estudio. Quiero bendecir tu vida, Heiri Garushia. Por ahí he estado viéndote últimamente que te has estado sumando a los estudios bíblicos y bendigo tu vida. Espero que el Señor siga hablándote de esa manera tan especial. Yo sé que el Señor tiene algo especial para tu vida, para tu familia y pues estoy seguro que el Señor una vez más hablará a tu vida por medio del capítulo que estaremos estudiando el día de hoy, que es Job capítulo 15. Ya vamos avanzando, mis amados hermanos. Regularmente, pues como bien lo saben, el día lunes hay un maestro que nos imparte la enseñanza, el martes otra persona, miércoles otra persona. Vemos tres libros diferentes, tres enseñanzas diferentes, pero hoy dije, bueno, estoy encerrado en casa, hay que aprovechar el tiempo, compartamos la palabra. Entonces por eso decidí adelantar estos estudios bíblicos que eran para la próxima semana, pero pues el Señor me inquietaba realmente a aprovechar este tiempo y pues aquí estamos. Para la gloria y honra del Señor seguimos estudiando estos capítulos y pues nada, espero que ya tengas tu Biblia en tus manos. Si no tienes un minutito para ir a traer tu Biblia, para traer tu cuaderno, para traer lapicero y que puedas tomar nota de lo más relevante que creas que puedas estar anotando por ahí en en tu libreta. Antes de dar inicio a este estudio, me gustaría que me acompañes en oración. En cualquier lado donde te encuentres, te invito a que cierres los ojos en estos momentos y vamos a orar al Señor. Padre amado, buen Dios. Tú, maravilloso Padre que estás en los cielos, gracias te damos por el privilegio de la vida, gracias te damos por este tiempo, por estas herramientas también que nos permites a través de ellas recibir estos estudios bíblicos, Señor bendito, que sabemos que han estado hablando al corazón de muchas personas. Gracias porque tú eres quien respalda todo esto que estamos haciendo para exaltar tu santo nombre, Señor bendito. Que no sea nosotros al que vean, sino que sea
a ti al que vean en medio de estos estudios, Señor bendito. En este momento te suplico, Padre amado, que transformes todo ambiente que esté en nuestra casa, en nuestra vida, y que todo estorbo del enemigo sea anulado y cancelado en el nombre poderoso de Jesús, Señor bendito. Sabemos que el enemigo no quiere que nosotros recibamos este tipo de enseñanzas, y por eso mientras estamos escuchando una prédica nos llaman, nos envían mensajes, y cuando nos damos cuenta pues nos hemos perdido la enseñanza. Yo te pido en este momento que este tiempo lo podamos dedicar exclusivamente para escuchar la palabra, para aprender más y conocer más de ti, Señor bendito. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, trae a nuestra vida ese espíritu revelador de tu palabra, y que podamos realmente entender las maravillas que encontramos en tu santa palabra. Te pido que abra nuestro entendimiento, que traiga sabiduría y discernimiento al corazón, y que el día de mañana pueda traer ese fruto de bendición. Gracias, Padre bendito, te dejamos este tiempo a ti. Sé tú el que nos guíe, el que nos hable, Señor amado, en el nombre poderoso y santo de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, maravilloso Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Entonces vamos a dar inicio, vamos a recapitular un poco con respecto a lo que vimos en el capítulo anterior. Estábamos viendo el capítulo número 14. Aquí nos dábamos cuenta cómo Job estaba hablando acerca de la vida que hay después de la muerte. Nos dábamos cuenta también que Job estaba hablando acerca de lo frágil que es el hombre sobre esta tierra, sobre este mundo, sobre la vida. El capítulo número 14 terminaba en el versículo 22, que decía: solo siente el dolor de su propio cuerpo, y solo de sí mismo se conduele. Para dar inicio al capítulo 15, el cual trae por nombre Elifaz reprende a Job. Aquí nuevamente vamos viendo otra escena. En el capítulo 15 nos damos cuenta cómo Elifaz habla en la segunda ronda de discursos, y es que de esa manera lo habíamos estado visualizando, como que eran una ronda, como que era una batalla campal la que había en ese momento, mientras Elifaz, Bildad, Zofar y Job estaban reunidos, y cada uno de ellos tomaba ese tiempo para hablar refiriéndose a Job, y lo que hacían era señalarlo, acusarlo, decirle: tú eres un pecador, tus hijos son pecadores, tú estás así y mereces mucho más. Veíamos que los amigos eso era como lo estaban tratando. Vimos la faceta de Zofar, que es el amigo que menos habla, pero que más duro le da con las palabras que utiliza cuando le habla a Job, y le dice: mira, deja de ser un hablador, ¿hasta cuándo te vas a callar? Ya estamos aburridos de escucharte con esa palabrería que tienes. Diz que eres santo, diz que no tienes pecado encima. Vemos que todo esto es lo que realmente le estaban diciendo a Job. Vemos que Job, antes de responder, pide al Señor, le pide sabiduría y empieza a hablar. Luego sigue pidiendo esta sabiduría, y es cuando él empieza a hablar acerca de lo que hay más allá de la muerte. Entonces ahora vamos a ver cómo Elifaz, que fue el primer amigo que había hablado, hoy lo vemos en su segunda aparición, en el segundo round. Y aquí vemos cómo Elifaz critica, y vemos la respuesta y la acusación de Elifaz. La respuesta a lo que Job ya había dicho en los capítulos anteriores. Esto lo vamos a ver en el versículo 1 al 6. Así que vamos a dar inicio al capítulo número 15, versículo número 1, que dice de la siguiente manera en la versión Reina Valera 1960. Y dice el versículo 1: respondió Elifaz temanita y dijo: ¿proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano? ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Y también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios, porque tu boca declaró tu iniquidad
Recordemos que esta es la respuesta que está dando Elifaz a Job. Pues has escogido el hablar de los astutos, tu boca te condenará y no yo. Le está diciendo, tú hablas demasiado y tu boca es la que te está condenando. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán en contra de ti. En la versión nueva versión internacional, versión NBI, lo encontramos de la siguiente manera y dice, replicó entonces Elifaz de Temán. El sabio no responde con vana sabiduría, ni explota en violenta verborrea. Verborrea es alguien que utiliza muchas palabras para decir una cosa. Entonces vemos, el sabio no responde con vana sabiduría, ni explota en violenta palabrería. Tampoco discute con argumentos vanos, ni con palabras huecas, con palabras vacías. Tú en cambio, se lo está diciendo a Job, tú en cambio restas valor al temor a Dios y tomas a la ligera la devoción que Él merece. Imagínate cómo se lo está haciendo ver, cómo se lo está diciendo, si se supone que estos amigos de Elifaz, de hecho, tienen también un nivel muy alto de sabiduría. Son personajes muy respetados en sus diferentes regiones. Y nos damos cuenta cómo, imagínate cómo utilizan el nombre del Señor tan sin respeto, por así verlo, porque como le dice, tú le restas valor al temor de Dios. Esta es una acusación tan fuerte la que yo te estaría dando si te lo hago ver de esta manera. Yo no sé de qué manera tú tienes una relación con el Señor. Yo no sé qué tanto tú lo buscas. Yo no sé qué tanto tú le amas. Yo no sé qué tan cerca estás tú de Él. Como para que yo venga y te diga, mira, ¿sabes qué? Tú le restas valor al temor a Dios y tomas a la ligera la devoción que Él merece. Yo no soy quien para decirte eso. Y vemos que los amigos de Job eso le están diciendo. Vemos en el versículo número 5, le dice, tu maldad pone en acción tu boca. Hablas igual que los pícaros. Tu propia boca te condena, no la mía. Tus propios labios atestiguan contra ti. Imagínate eso. Si te das cuenta, uno de los primeros puntos, aquí nos damos cuenta cómo Elifaz en ningún momento se impresionó por la dependencia de Job en Dios expresada en los capítulos anteriores. Si tú ves los capítulos anteriores, te das cuenta que Job, cuando busca la sabiduría de Dios, cuando busca disipar un poco ese problema que él está llevando, nos damos cuenta que él se refugiaba y buscaba la respuesta de Dios. Y eso lo estaba haciendo él delante de sus tres amigos. Y vemos que los amigos no les ha calado en lo más mínimo las palabras que Job ha utilizado. Porque si te das cuenta, en ningún momento ha cambiado la forma de hablar de sus amigos para con Job. Aquí te das cuenta que Elifaz, él le respondió a Job con una aguda reprensión, acusándolo de vana sabiduría y de palabras inútiles, de disipar el temor. Si te das cuenta, Job se ha vuelto más sumiso, más tranquilo, pero sus amigos se vuelven más duros, se vuelven más severos con él. Al principio Elifaz fue gentil y cortés, eso lo habíamos visto en el capítulo número 4 y versículo 2, cuando Elifaz hace su aparición. Ahora su cortesía disminuye. Acusa a Job sin rodeos de locura. Y nos damos cuenta que el que había sido más fuerte para responder anteriormente había sido Zofar. Y vemos aquí que Elifaz, ya algo molesto, hace su segunda aparición y tira con todo también. Conforme la discusión se va viendo más acalorada esa situación, más difícil de llevar. Se vuelve más ruda. Cuando dice y con razones sin provecho, Elifaz lo que buscaba en este momento era hacer desistir a Job de su autodefensa,
Vemos que Job ha estado en todo momento tratando la manera de hacerles entender que él está limpio de pecado, que él ha sido un varón justo, que él ha sido un varón apartado del mal. Lo hemos visto en todos los capítulos anteriores. Desde el capítulo 1 lo sabemos. Mas sin embargo los amigos, sin sabiduría de Dios, lo están acusando de algo que él no lo porta, no lo tiene. Y entonces, ¿cómo lo puede aceptar? Entonces, si nos damos cuenta, esta situación solamente está incomodando hasta cierto punto a Job. Nos damos cuenta cómo Elifaz estaba equivocado en el juicio que le estaba lanzando a Job. Elifaz no podía ver la vida de oración secreta que Job tenía, y era lo que te decía anteriormente cuando iniciábamos la transmisión. Yo no sé cómo tú tengas esa relación con el Señor. Yo no sé cada cuánto tú lo busques, yo no sé de qué manera lo buscas, yo no sé cómo tú estás con Él. Yo no puedo acusarte. Pero vemos que Elifaz eso estaba haciendo, acusándolo sin saber la vida de oración secreta de Job. Aún así, ciertamente algunas personas menoscaban la oración delante de Dios. Y hay muchas formas en las que hacemos esto. Muchas veces menoscabamos la oración delante de Dios porque no oramos con frecuencia o lo hacemos regularmente. Lo hacemos tal vez solamente cuando tenemos una necesidad, solamente cuando tenemos una petición. Petición es pedir algo. Otras veces o otros menoscaban la oración delante de Dios porque no preparan su corazón apropiadamente para orar. No consideran a quién le están levantando esa oración, como que no le dieran su lugar y la manera en que su oración debería de ser hecha, ya que nosotros como pecadores debemos de saber buscar ese momento con el Señor y llegar con Él con agradecimiento. No solamente con petición. Recordemos que Él ha hecho mucho por nosotros en nuestro pasado, en nuestro actual, y hará mucho por nosotros en nuestro postrer tiempo también. Algunas veces menoscabamos la oración delante de Dios porque oramos de una manera tan formal, tan estricta, que realmente nunca abrimos nuestro corazón delante de Dios, sino solamente estamos orando porque así aprendí a orar, porque así escuché que el hermano lo hacía, porque así escuché que el pastor lo hacía, entonces me acostumbré a ese tipo de oración, por lo cual no estoy orando con mi corazón. Y aquí cuando nosotros oramos con nuestro corazón, eso se vuelve orar en el Espíritu. Orar de la manera correcta, orar de la manera que realmente deberíamos de orar. Algunos menoscaban la oración delante de Dios porque oran con poca fe, oran con incredulidad. ¿Cómo es eso que podemos levantar nuestra oración, hablamos con el Señor, pero lo que estamos diciendo no lo creemos? Esto es como cuando nos toca, por ejemplo, ir a orar por una familia y llegas y te das cuenta que el problema tal vez no es la familia, sino el problema, si empiezas a buscar en la raíz, tú te empiezas a dar cuenta que hay problemas en la casa. En ese lugar donde viven, a lo mejor han abierto muchas puertas que han servido para que el enemigo entre y habite en esa casa. Entonces, ha sido tanto tiempo que han estado en esa casa y nunca han buscado la manera de llevar una liberación, que entonces los espíritus se han apoderado de esa casa, empiezan a tomar fuerza. No es que tomen fuerza como tal, sino empiezan a llamar a otros espíritus. Hey, mira, estoy en una casa donde aquí no me dicen nada, aquí todo está bien. Entonces vengan, aquí hay lugar para ustedes. Qué tremendo eso, mis amados hermanos. Y es que eso es el cuidado que debemos de tener nosotros, no solamente con nuestro diario vivir, sino con nuestro lugar de habitación, con nuestro lugar de reposo. ¿Qué es lo que tú tienes en tu habitación? ¿Qué es lo que tú tienes en tu casa, en tu sala? ¿Cuáles son los cuadros que tienes colgados en tu casa? ¿Has analizado si realmente lo que tienes dentro de tu casa es de bendición? O a lo mejor simplemente, como te decía, está siendo una casa de espíritus.
Muchas veces visitamos hogares y nos damos cuenta que tienen, llamémosle así, la costumbre de que tienen una foto del tatarabuelo, la foto de la tatarabuela, la foto del difunto tío, y tenemos un montón de fotografías de personas que ya han fallecido. Claro, son nuestros seres queridos. En algún momento tal vez fueron muy, muy cercanos a nosotros. Entonces mandamos a hacer la fotografía aún más grande y la colgamos en la sala de nuestra casa o a lo mejor en nuestra habitación. Otras personas de otras doctrinas lo que hacen es que ponen la fotografía y si el pariente ya falleció, para el día del cumpleaños le ponen una vela. O para el día de X, Y o algo, alguna fecha importante, le ponen una vela. Estos son altares, mis amados hermanos. En nuestra casa son altares que estamos permitiendo en nuestra casa cuando nosotros no debemos de tener otros altares. Y empezamos a experimentar cosas sobrenaturales en nuestra casa. Empezamos a experimentar cosas sobrenaturales en nuestro diario vivir, pero muchas veces no es porque tú estés mal, sino por lo mal que está tu casa, el lugar de tu morada, porque recuerda que en ese lugar espiritualmente, o sea, vives tú con tu familia, pero espiritualmente también tienes invitados y no son invitados agradables. Esto pasa, por ejemplo, cuando llegamos a casas y nos damos cuenta de todo esto que tienen colgado como fotografías y muchas veces damos también objetos que tal vez la persona ni siquiera sabe qué es. Ah, es que es una antigüedad y me gustó. Entonces, como está bonita, como está extraña, la compré y aquí la tengo. Cuando no sabes el significado profundo que tiene eso que estás llevando a tu casa. Entonces eso empieza a perjudicar tu vida cotidiana, tu vida diaria, y así también empieza a afectar tu vida ministerial, tu vida espiritual. Tenemos que ser muy cautelosos con todo esto que estamos llevando a nuestra casa. Llega un momento en estos versículos donde dice, tu boca te condenará y no yo. Aquí nos damos cuenta cómo Elifaz insistía que Job se estaba condenando a sí mismo cada vez que hablaba. Pero ¿qué es lo que hablaba Job? Lo que él decía es, yo realmente delante de los ojos de Dios estoy bien. Quisiera que Él me pudiera hablar y me pudiera enumerar cada uno de los pecados que tengo para poder comprender todo esto que estoy atravesando, todo esto que estoy viviendo. Esto es porque desde la perspectiva de los amigos de Job, las únicas palabras que Job debería de hablar sean de humilde arrepentimiento por el pecado que lo puso a él en esa situación, en ese lugar en el cual él se encuentra. Si vamos al siguiente bloque, lo vamos a ver del versículo 7 al versículo número 13. Y aquí nos damos cuenta cómo Elifaz acusa a Job de falta de entendimiento. O sea, siguen las acusaciones de los amigos. No solamente es un Job, tú estás mal porque tenés pecado, sino también es un Job. No sabes ni tenés idea de lo que nosotros estamos hablando. Entonces, no trates de meterte en estas pláticas. Mejor ya no hables, mejor cerra tu boca, mejor quédate callado. Eso es lo que le están diciendo sus propios amigos. Entonces, en el versículo 7, en versión Reina Valera, 1960, dice, lo vamos a ver del 7 al 13 de una vez. Dice, ¿naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios? ¿Y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se hay en nosotros? Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre.
¿En tan poco tienes las consolaciones de Dios? ¿Y las palabras que con dulzura se te dicen? ¿Por qué tu corazón te aleja y por qué guiñas tus ojos para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca? Imagínate cómo están tratando a Job en estos momentos tan difíciles que él está atravesando. Mira la versión NBI cómo lo dice. Dice, ¿eres acaso el primer hombre que ha nacido? O sea, Job, ¿de qué te quieres creer delante de nosotros? La sabiduría que tú tienes, nosotros la tenemos y nosotros realmente tenemos más que tú porque nosotros reconocemos y tú no. Eso es lo que le están diciendo a Job. ¿Naciste acaso antes que los montes? ¿Tienes parte en el consejo de Dios? ¿Acaso eres tú el único sabio? Mira cómo se lo dice. ¿Qué sabes tú que nosotros no sepamos? ¿Qué has percibido que nosotros ignoremos? Las canas y la edad están de nuestra parte. Tenemos más experiencia que tu padre. ¡Ja! Siguen metiéndose ahora más profundo. Ya se metieron con los hijos que murieron de Job. Murieron 10 hijos. Y ahora vienen y sacan a relucir al padre de Job. Y mira lo que le está diciendo Elifaz. Tenemos más experiencia que tu padre. En otras palabras le están diciendo, tu padre fue un ignorante, tu padre fue un tonto. Él nunca supo lo que nosotros hoy en día sabemos. Mira qué palabras más duras le estaban dando a Job. Le dice, no te basta que Dios te consuele y que se te habla con cariño. Si ese es cariño de parte de los amigos, imagínate cómo sería tenerlo de enemigos. De suerte, vaya que eran sus amigos, porque mira lo tremendo que estaba haciendo en las palabras que se referían a él. Versículo número 12 dice, ¿por qué te dejas llevar por el enojo? ¿Por qué te relampaguean los ojos? Esto es como que cuando te enojas y te vibra aquí esta parte del ojo y sientes acá la cólera en la cara, caliente por completo. Y el versículo 13 dice, ¿por qué desatas tu enojo contra Dios y das rienda suelta a tu lengua? ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso que damos rienda suelta a nuestra lengua? Más en los momentos cuando realmente estamos atravesando situaciones difíciles, cuando las cosas no nos están saliendo como nosotros hemos creído. Empezamos a darle rienda suelta a la lengua y hablamos simplemente por hablar. Y muchas veces hablamos y nos damos cuenta y reconocemos a Dios solamente cuando tenemos una situación de quebranto de salud, cuando estamos en un problema delante de un tribunal. Tuviste un accidente y tú tuviste la culpa y en ese momento no sabes si a lo mejor te vas a ir a la cárcel y en esos momentos son los que nos recordamos que tenemos un Dios y regresamos a Él. Eso es bien tremendo, mis amados hermanos, que solamente lo estemos buscando entonces por conveniencia. Yo no sé cuál sea tu situación, yo no sé cuál sea el motivo por el cual tú busques a Dios. Yo no sé si actualmente lo estés buscando. Yo no sé si por tu mente pasaba estar viendo este mensaje en este momento. Lo que sí te puedo decir que el que tú estés en este momento no es una casualidad, sino es un propósito que el Señor tenía que tú escucharas este mensaje a esta hora del día. Esto me trae a mente cuando yo también llegué a los pies del Señor. Yo llegué a los pies de Cristo cuando yo no quería nada con Cristo. En ningún momento pasó por mi mente, sería bueno regresar a la iglesia. Realmente yo sé de Dios y me gustaría regresar con Él. Me gustaría hacer las cosas conforme a su voluntad. En todo este tiempo he experimentado muchas cosas en el mundo y aún me sigo sintiendo vacío. Me gustaría que Dios llenara esos vacíos. No, en mi mente nunca pasó eso. Yo tenía cierta rebeldía con Dios, yo estaba peleando con Dios, estaba peleando con los cristianos, estaba peleando con la iglesia, estaba peleando con los líderes, porque me habían lastimado en algún momento.
porque me di cuenta de muchas cosas que me lastimaron, que hoy en día comprendo que uno de los problemas más grandes es que nosotros ponemos la mirada en el hombre y no estamos poniendo la mirada en Dios. Si nosotros pusiéramos la mirada en Dios en medio de esas cosas que vemos malas dentro de una congregación, yo te puedo asegurar que encontrarías también el lado bueno que Dios tiene para ti, el lado positivo por el cual el Señor te tiene en ese ministerio. Cuando tú te das cuenta de algo que hace un cristiano que está fuera de lo correcto, no, la actitud de nosotros no debería de ser, para ser como Él, mejor me quedo como estoy. La actitud de nosotros sería, Señor, ¿por qué permitiste que yo me diera cuenta de esto del hermano aquel? Ala, es que lo vi hacer tal cosa, es que me enteré de tal cosa. Señor, ¿por qué permites que yo lo sepa? ¿Será que tú quieres tratar conmigo con respecto a lo que me di cuenta de Él? ¿Será que así como me di cuenta de lo que Él está haciendo, también hay más que se dan cuenta de lo que yo hago? No, pero nos acostumbramos solamente a ver la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que tenemos en el nuestro. Es muy importante que sepamos identificar esto. Mira cómo lo vemos en esta parte cuando arrancaba el versículo 7 que dice, ¿o fuiste formado antes que los collados? Elifaz discutía sobre líneas similares a las que Dios hizo después con Job en los capítulos 38 y 39. Ambos apelaron a Job a considerar que no sabía tanto como él creía. Eso es lo que los amigos estaban haciendo contra él. Sin embargo, lo que Elifaz creía que Job no sabía era totalmente diferente de lo que Dios sabía que Job no sabía. No sé si me di a entender en esa parte, un poco complicado, un poco enredado. ¿Ves cómo Elifaz le decía a Job, ¿qué sabes tú que nosotros no sepamos? Job no podía afirmar haber nacido primero que Adán. Tampoco podía afirmar haber sido formado antes que los collados, o afirmar que había escuchado los secretos de Dios. Sin embargo, Job podía ciertamente afirmar más que lo que sabían sus amigos en esta situación que él está atravesando. Ellos sabían que Job era un pecador y de la mala fama que necesitaba arrepentirse. Pero ojo, era una mala fama. No es que Job haya sido malo. Job sabía de hecho que él no lo era y que debía haber algunas razones para la crisis que él estaba teniendo. En tan poco tienes las consolaciones de Dios. Eso estaba diciendo Elifaz. Es importante recordar que Elifaz recordaba que las consolaciones de Dios eran el consejo de él y de sus amigos. Él asumió que si Job rechazaba su consejo, estaba rechazando también las consolaciones de Dios. O sea, Elifaz estaba sintiendo en ese momento un hombre guiado, utilizado y enviado por Dios. Por lo tanto, pensaba que Job había vuelto su espíritu contra Dios. ¿Por qué? Porque Job no estaba recibiendo las palabras que Elifaz le estaba impartiendo en ese momento. Y eso lo hemos hablado en otros capítulos anteriores también, cuando decimos que no podemos decir amén a toda palabra que escuchamos, porque no todas las palabras van a aplicar para nosotros como persona y a nosotros como tiempo también. Tenemos que saber identificar esto, tenemos que pedirle al Señor la sabiduría para que logremos entender y discernir este tipo de detalles, independientemente de qué tan equivocado podía estar Elifaz en cuanto a Job y en cuanto a él, sus comentarios eran enormemente injustos. Él estaba tan lejos de la realidad de Job. Aún así, muchos de ellos son correctos en sí mismo y últimamente podían ser aplicados a nuestros corazones. Recordemos que Elifaz en este versículo no enseña doctrina alguna, sino que solo hace dos preguntas. No puede desviarnos, sino que puede
hacernos un buen servicio. Las consolaciones de Dios son aplicadas por el Espíritu Santo. ¿Que quién es el consolador? Nos damos cuenta en Lucas capítulo 2 y versículo 25. Jesús es la substancia de estas consolaciones, pues Él es el llamado, la consolación de Israel. La consolación de Dios, las consolaciones de Dios lidian con nuestro problema de pecado, su culpa, su mancha, su poder. Hay muchas formas de ver las consolaciones de Dios. En el tercer bloque, que lo vemos del versículo 14 al versículo 16, aquí nos damos cuenta de la impureza universal de la humanidad. En este punto vemos cómo Elifaz agrupa a Job con los perversos que merecen recibir castigo. Aquí lo está poniendo junto con todos los demás. Miran el versículo 14, dice: ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Eso está bien fuerte, mis amados hermanos. Mira la versión NBI, Nueva Versión Internacional, como lo dice. Y dice: ¿qué es el hombre para creerse puro? Aquí le siguen tirando a Job. ¿Qué es lo que le está tirando? Mira, el creerse puro. Él sabe la situación que lleva hasta este momento. Él sabe su situación actual con Dios. Él sabe su relación con Dios. Él tiene una solvencia con Dios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos esa solvencia delante de Dios? Cuando no tenemos solvencia con Dios, todo lo que nos acontece a nuestro alrededor nos perjudica aflicción, nos perjudica miedo. Porque si tú tuvieras una solvencia de que estás bien con papá, entonces te acercarías confiadamente y le dirías: papi, gracias por lo que me está pasando. Gracias por lo que tengo. Y a lo mejor lo que tengas en ese momento sean enfermedades. A lo mejor lo que tengas en ese momento sean deudas. A lo mejor lo que tengas en ese momento sea plan de divorcio. Yo no sé qué sea lo que tengas en este momento, pero si tú tuvieras una solvencia digna delante de Dios, no tendrías ningún tipo de miedo de lo que te está rodeando. Al contrario, vendrías confiadamente con Él a darle: papi, gracias porque lo que me está pasando, sin duda alguna, algo bueno trae para mi vida. Recordemos que la palabra dice: porque a los que creen en el Señor, todas las cosas les sobran para bien. Pero nos olvidamos de eso y caemos a los temores. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a la monotonía de nuestro diario vivir. Y muchas veces nos agarramos a versículos bíblicos como, por ejemplo, cada día trae su propio afán. Cuando te pasas afanado viendo negocios, viendo de qué manera hacer dinero, hacer plata, ¿para qué? Para que la gente te vea como alguien pudiente, para que la gente te vea como alguien poderoso ante la sociedad, porque tienes un buen trabajo, tienes una buena estatura económica, tienes una buena posición social. Eres dueño de negocios, eres dueño de casas, de carros, tienes los mejores carros del año. Tienes mucha gente que te sigue en redes sociales, eres un influencer a lo mejor. Imagínate, te preocupas tanto en todo esto que por último dejamos a Dios. Nos olvidamos por completo de Él. Yo recuerdo cuando pertenecía a todo el movimiento artístico y hacía música. Recuerdo que cuando lancé, creo que fue mi tercer disco como solista, cuando lancé ese disco, todos los días yo ingresaba a redes sociales. Obviamente cuando uno tiene discos en plataformas y uno es el artista y uno es el que los ha subido con cierto objetivo, tú tienes
las analíticas, tú tienes todos los análisis de cuántas personas miran, escuchan tu música, ven tu material, cuánto tiempo lo escucharon, de qué edad a qué edad lo vieron, de qué países lo vieron, quiénes lo descargaron. O sea, te mandan todo un detalle de cuántas personas ven tu música. Cuando lancé este disco, recuerdo que se llamaba El Más Rankeado. Cuando lanzo este disco, todos los días me metía a la página para revisar cómo iba el disco, afanado, queriendo que ese disco subiera más. Entonces en el transcurso del día yo le escribía a las personas, a las amistades y les decía, mira, ya puedes escuchar mi nuevo tema, ya puedes escuchar mi nuevo disco en tal plataforma digital. Y por favor ayúdame compartiéndolo. Afanado tiempo crees que le dedicaba a las redes sociales? ¿Cuánto tiempo crees que pasaba metido atrás de la pantalla escribiéndole a las personas para que compartieran mi música? ¿Y cuánto tiempo crees que también le dedicaba para revisar todas las estadísticas de esto? Cuando empecé a ver que el disco empezó a tener millones de reproducciones, empecé a emocionarme y obviamente a afanarme más. Si ya en el primer mes había 1 millón de reproducciones en ese disco, wow, este disco va a ser un hit, va a ser un éxito. Entonces le tengo que dedicar más tiempo y me empecé a enfocar más en ese disco. Me enfoqué más en la promoción, en la publicidad de ese disco. ¿Y esto qué hacía? Que me cansara más. Entonces cuando me daba la 1 o 2 de la mañana, yo simplemente quería llegar a mi habitación y dormirme, desconectarme del mundo. Un tiempo para decirle, Señor, gracias porque estas canciones están funcionando. Gracias porque mi negocio está marchando bien. Gracias, Señor bendito, porque yo antes de hacer ese disco, yo lo puse en tus manos y hoy estoy viendo el resultado. No, o sea, eso estaba siendo simplemente mi voluntad, mi gusto, mi antojo, mi ego. ¿Y eso será que iba a traer algo bueno más adelante? Sí, ¿será que eso me iba a traer bendiciones? No, a mí me trajo destrucción a mi vida. Bendito sea el Señor y para la gloria y honra del Señor, hoy en día estoy completo y sano para poder testificarte todo lo que tuve que pasar y todo lo que el Señor ha hecho en mi vida. Pero démonos cuenta cómo todo esto va encajado a lo que Job vivió hace miles de años, hace mucho tiempo, y hoy en día lo podemos traer y aplicar a nuestra vida y cómo muchas veces encaja tan fácil a nuestra vida. Mira cómo dice el versículo 14 de la versión NBI: ¿qué es el hombre para creerse puro? Y el nacido de mujer para alegar inocencia. Si Dios no confía ni en sus santos siervos y ni siquiera considera puros a los cielos, cuánto menos confiará en el hombre que es vil y corrupto y tiene sed del mal. Wow. Que eso está bien fuerte, mis amados hermanos. Eso hasta aquí llega el versículo número 16. Cuánto menos confiará en el hombre que es vil y corrupto y tiene sed del mal. Eso es tremendo. Mira cuando vemos acá que dice qué cosa es el hombre para que sea limpio. Job y sus amigos ya habían discutido sobre este punto y lo vimos en los capítulos anteriores con Sofar, entre otros, acusando a Job de afirmar de ser puro y limpio. Eso lo vimos en el capítulo número 11. Las propias admisiones de pecado de Job no sirvieron de nada para persuadir a sus amigos de que él no era un pecador, sino que también debía de ser uno en sentido particular y perverso. A él lo estaban condenando como cualquier pecador de esos tiempos. Cuanto menos el hombre abominable y vil. Elifaz parece tener a los ángeles en mente con una referencia a los santos.
Si Dios en sus santos no confía, entonces es totalmente lógico que tenga aún menos confianza en el hombre que bebe la iniquidad como agua. Mira, este siguiente bloque lo vamos a ver un poco más avanzado. Va a ser del versículo 17 hasta el versículo 26. Y aquí vemos como el sufrimiento que viene sobre los malvados. Arranca en el versículo 17, versión Reina Valera 1960, y dice: Escúchame, yo te mostraré, contaré lo que he visto. Los contaron de sus padres y no lo encontraron, quienes única tierra y no pasó en medio de ellos. Todos sus días el impío es atormentado de dolor y el número de sus años está escondido para el violento. Estruendos espantosos hay en sus oídos. En la prosperidad el asolador vendrá sobre que volverá de las tinieblas y descubierto está para la espada. Vaga alrededor tras el pan diciendo: ¿en dónde está? Sabe que le está preparando el día de las tinieblas. Tribulación y angustia le turbaron y se esforzaron contra él como un rey dispuesto para la batalla, por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra él. Corrió contra él. Continuidad. Ok, estamos bien. Hubo algún pequeño errorcito por acá con la conexión, así que gracias por seguir conectados. Muy bien. Lo vamos a ver en la versión NBI. Versículo 16 al 27. Mira cómo lo dice de claro. Versículo 16. Estamos en el capítulo 15 del libro de Job. ¿Cuánto menos confiará el hombre que es vil y corrupto y tiene sed del mal? Escúchame y te lo explicaré. Déjame decirte lo que he visto. Es lo que han declarado los sabios sin ocultar nada de lo aprendido. A ellos se les dio la tierra y ningún extraño pasó entre ellos. El impío se ve atormentado toda su vida. El desalmado tiene sus años contados. Sus oídos perciben sonidos espantosos. Cuando está en paz, los salteadores lo atacan. No espera escapar de las tinieblas, condenado está a morir a filo de espada. Vaga sin rumbo, es comida de los buitres. Sabe que el día de las tinieblas le ha llegado. La desgracia y la angustia lo llenan de terror, lo abruman como si un rey fuera a atacarlo, y todo por levantar el puño contra Dios y atreverse a desafiar al Todopoderoso. Contra Dios se lanzó desafiante, blandiendo grueso y resistente escudo. Mis amados hermanos, quiero hacer una pausa en este versículo, que es el versículo número 25. Cuando tengas un tiempo también lo puedes analizar allá en la comodidad de tu hogar, estudiarlo un poco más a profundidad. Hoy lo vemos de una manera, pero yo te puedo asegurar que el día de mañana tú lo vuelves a leer y vas a volver a encontrar un significado diferente, que Dios te va a hablar de una manera especial y poderosa. Entonces mira en el versículo 25 cómo dice: y todo por levantar el puño contra Dios y atreverse a desafiar al Todopoderoso. ¿Cuántas veces no hemos desafiado al Todopoderoso? Personalmente yo lo hacía. Yo no sé si tú lo has hecho. Yo no sé si tú entiendes y logras captar la dimensión de poder decir que estamos peleando contra Dios, que estamos desafiando al Todopoderoso. Versículo número 27. Perdón, número 26 es donde nos habíamos quedado. Y dando un poco de énfasis a lo que hemos visto, nos damos cuenta como dice: y te contaré lo que he visto, lo que los sabios nos contaron. Una vez más, los amigos de Job apelan a la idea de tradición, y todas las personas sabias sabían eso. Hablan en términos de asociaciones.
de causa y efecto entre la perversidad humana y el juicio recibido y asume que el principio siempre es verdadero y aplicable en todos, especialmente en el caso de Job, que es el que estamos viendo en este momento. Desde otra perspectiva podemos ver cuando una vez más que el mazo de la tradición es traído, no hay más que decir. Los fariseos adoptaron este método con Jesús, el método Elifaz, probado a más almas en el desarrollo de la vida con Dios que cualquier otra cosa. Imagínate, este es el método Elifaz. ¿A qué se le puede llamar el método Elifaz entonces? A un método acusador. Que tú le digas a alguien, mira, es que tú estás mal, es que mira, detenete, frenate, porque estás mal en eso que estás pensando, en eso que estás diciendo. Cuando ni siquiera sabes, perdón, mis amados hermanos, cuando ni siquiera sabes el, 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 el prospecto, la situación que Él está llevando. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con nosotros, no aplicar el método Elifaz con las demás personas, porque en vez de ayudarlos, puede ser que los estemos atormentando aún más. Eso es el tener mucho la sabiduría para cómo dirigirnos y cómo hacer un comentario a alguna persona. A veces alguien se acerca a pedirte un consejo y cuando tú lo que hablas, lo que estás haciendo es rematándolo. Entonces debes de ser muy cuidadoso y muy cauteloso con eso. En el versículo 27 al 35 nos damos cuenta de la certeza del juicio de Dios contra los perversos. Aquí nos encontraremos con esta sección de juicio prácticamente. En la versión NBI, en la versión Reina Valera 1960 dice, versículo 27, ya para ir asentando en el tema e ir finalizando, dice, Dura cubrió su rostro e hizo pliegues sobre sus ijares, y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas que estaban en ruinas, no prosperará ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura, no escapará de las tinieblas, la llama sacará sus remas, secará sus ramas, y con el aliento de su boca perecerá. No confíe no confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de tiempo y sus renuevos no reverdecerán. Perderá su agraz como la vid y derramará su flor como el olivo. Porque la congregación de los impíos será asolada y fuego consumirá las tiendas de soborno. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad y sus entrañas traman engaño. Bien, en la versión NBI, que lo encontramos, como bien lo decimos, de manera más clara, nos damos cuenta, el versículo número 27 dice, aunque su rostro esté hinchado de grasa y le sobre la carne en la cintura, habitará en lugares desolados, en casas deshabitadas, en casas a punto de derrumbarse. Dejará de ser rico, no durarán sus riquezas, ni extenderá sus posiciones en la tierra, no podrá escapar de las tinieblas, una llama de fuego marchitará sus renuevos y el aliento de Dios lo arrebatará. Recordemos que aquí estamos hablando de la justicia de Dios sobre los impíos. Que no se engañe ni confíe en cosas vanas, porque nada obtendrá a cambio de ellas. Antes de su término recibirá su merecido y sus ramas no reverdecerán. Quedará como vid que pierde sus uvas verdes, como olivo que no llegará a florecer. La compañía de los impíos no es de provecho, y las moradas de los que aman el soborno serán consumidas por el fuego. Conciben iniquidad y dan a luz maldad, en su vientre se genera el engaño.
En pocas palabras, mis amados hermanos, aquí en la finalización de este capítulo, nos damos cuenta que las personas, los corazones impíos, no traen algo de bendición para las generaciones venideras. No traen nada de bendición para un postrer estado, para un postrer tiempo. Nos damos cuenta cómo toda la justicia, cómo el juicio divino de Dios sobre los impíos es bien tremendo. En el capítulo anterior nos dábamos cuenta que el tronco, aunque fuese viejo, aunque estuviera maltratado, aunque estuviera cortado, al llegar agua, esto vuelve a retomar vida, vuelve a traer retoños, vuelve a reverdecer. Pero acá nos damos cuenta del juicio divino del Señor, nos damos cuenta que eso simplemente se va a secar. Y el versículo 32 donde dice, antes de su término recibirá su merecido y sus ramas no reverdecerán. Qué tremendo, tenemos que ser muy cautelosos cómo estamos llevando nuestra vida, porque recordemos que a lo mejor ya tenemos hijos. Entonces, ¿cuáles son nuestros retoños? ¿Cuáles son nuestros frutos? Son nuestros retoños. ¿Cuáles son nuestras ramas? Son nuestros hijos, son nuestras generaciones. Y si nosotros estamos llevando una situación errónea, estamos llevando una vida fuera del corazón de Dios, fuera de los planes del Señor, estamos levantándonos en contra del Señor, estamos peleando con el Señor, entonces nos damos cuenta que simplemente no vamos a traer nada de provecho. Y la Biblia es clara cuando lo expresa en el capítulo 15 del libro de Job. Aquí nos damos cuenta como dice que la vid pierde sus uvas verdes, como olivo que no llega a florecer. La compañía de los impíos no es de provecho, y las moradas de los que aman el soborno serán consumidas por el fuego. O sea, aquí no está hablando nada de bendición. Aquí nos estamos dando cuenta de la justicia perfecta y divina de Dios para los impíos. Entonces cuidemos nuestro corazón, pidamos al Señor que Él nos guarde, que Él nos proteja, que Él nos guíe. Vamos a finalizar este capítulo con una oración que me gustaría que la puedas hacer allá en tu hogar. Cierra tus ojos y oramos. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos por este tiempo. Nos has permitido aprender de tu palabra, Señor bendito. Gracias por la palabra que hoy fue impartida, Padre amado. Te suplico en el nombre de Cristo Jesús que esta palabra quede sellada en nuestras vidas y que la podamos aplicar a nuestra vida, Señor bendito. Que no solamente nos entre por un oído y nos salga por otro, sino que podamos ser no solo oidores de la palabra, sino hacedores de ella, Señor bendito. Te pido, Padre amado, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador, te reconozco como mi Padre y me hago llamar tu Hijo a partir del día de hoy. Perdona mis pecados, perdona mis ofensas, ayúdame a caminar correctamente, tomado de tu mano, sé tú la fortaleza en mis debilidades, Señor bendito, trae esa fuerza que necesito en medio de las circunstancias que estamos atravesando. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, a ti damos gloria, honra y alabanza. Amén. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga grande y poderosamente. El día de mañana posiblemente damos continuidad al capítulo número 16, así que pendientes por ahí a las publicaciones que estaremos haciendo para que no pierdas la sintonía y sigamos activos con estos capítulos poderosos que vemos en el libro de Job. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Tu hermano en Cristo, Hugo Salazar.